Vale, continuamos entonces con nuestra clase relacionada con el sistema de información contable, tema número 1, sistemas de información, el sistema de información contable en la asignatura sistemas de contabilidad. Pues como veníamos conversando, entonces ese sistema de información contable como herramienta es fundamental para la toma de decisiones de cualquier usuario, cualquier persona dentro de la organización y también fuera. Es decir, sabemos que hay usuarios de la información financiera que están fuera de la empresa. Y por otra parte, hay incluso, ¿verdad? Si hablamos de empresas eh, públicas en el sentido de que estén cotizadas en bolsa de valores, pues esas empresas deben rendir información a sus accionistas que pueden estar regados por todo el mundo, ¿verdad? Entonces, allí vemos que hay distintos usuarios y entonces el sistema de información contable debe ser capaz de darle a esos usuarios la información que necesita de acuerdo con esas necesidades o con esos requerimientos. Es por ello entonces que el sistema de información contable de cumplir con algunas características. Podemos destacar estas que tenemos acá. En primer lugar, el sistema de información debe ser completo. ¿Qué implica que un sistema sea completo? Pues que un sistema sea completo implica pues que abarque todos esos procesos que según los objetivos de la contabilidad están consagrados, ¿verdad? Que pasa por la identificación, la captura de los datos, el procesamiento de esos datos, la preparación de los resúmenes y la presentación de estados financieros. Es decir que el sistema de información debe abarcar todo eso. Por tanto, el sistema de información debe ser, para considerarlo completo, debe cubrir todos esos objetivos de la contabilidad, de los cuales pues ya ustedes saben porque han sido parte de la ha sido parte de la preparación que ustedes hasta ahora han recibido en el área de conocimiento relacionado con la contabilidad. Por otra parte, el sistema debe ser capaz de generar mecanismos apropiados de control. Esto que el sistema pues plantea implica controles apropiados de procesamiento electrónico de datos, que son parte del control interno o de esa estructura de control interno que es fundamental para garantizar entonces la confiabilidad de la información financiera. Por otra parte, el sistema de información contable debe ser compatible. ¿Y compatible con quién? Con el resto de los sistemas en donde o que operan dentro de la entidad, que son básicamente en donde se llevan a cabo las transacciones, para que haya compatibilidad, para que esa compatibilidad, perdón, pueda garantizar un flujo apropiado de la información, ya en este caso, entre los distintos sistemas. Esto, por supuesto, con un sistema integrado, es decir, que yo tengo un sistema como SAP, por ejemplo, en el cual ese sistema integra todas las transacciones y están, digamos, todas las transacciones son manejadas por el mismo sistema, pues evidentemente allí hay compatibilidad absoluta, porque cuando yo genero una venta por allá, esa venta pasa directo a la contabilidad con los debidos mecanismos de validación. Pero pudieran haber sistemas que no estén integrados, que sería la otra característica que vemos allí, con los cuales debe ser totalmente necesario que los sistemas puedan ser compatibles. ¿Para qué? Bueno, para garantizar que todo lo que ocurre en las distintas unidades funcionales pueda ser debidamente capturado por el sistema de información contable y eso pueda ser registrado y eso nos permita tener algo fundamental que ya vimos allá en las características de la información, que tienen que ver con la integridad. O sea, para yo garantizar que todas las transacciones que ocurrieron fueron registradas, yo tengo que garantizar que los sistemas sean compatibles. Y evidentemente esto lleva a facilitar la integración o que los sistemas sean integrados. Un sistema integrado
Es básicamente eso, ese sistema que funciona bajo, esos sistemas que funcionan bajo la filosofía que ya les he comentado de ERP. También el sistema debe ser flexible, o sea, el sistema debe garantizar adecuadamente el control, pero tampoco debe ser un sistema que por exceso de controles haga que las transacciones no fluyan o que digamos, se generen cuellos de botella dentro de las operaciones de la entidad. Por lo tanto, el sistema debe ser lo suficientemente flexible como para que pues, se pueda garantizar esa fluidez en las transacciones. Y por otra parte, el sistema debe ser, cuando se va a implantar un sistema, debe evaluarse, como en la mayoría de las cosas, debe evaluarse la relación entre costo y beneficio. O sea, yo debo ver que los costos que me acarrea la generación de la información a través del uso de un sistema determinado, pues no supere en términos digamos, de cuantía, los beneficios que ese sistema me va a generar. Entonces, todo esto debe ser considerado como características de un sistema de información contable. Vamos a ver que esto está un poquito lento. Ok. Digamos que nosotros como contadores públicos no, a menos que nos guste, ¿verdad? O que nos pongamos en esa onda, pues no estamos en... Permítame un momentico que voy a grabar a guardar la otra... Ajá. A menos que, digamos, nosotros nos dediquemos a eso, ¿verdad? Pero el tema de, digamos, de análisis, de sistemas y todo eso, pues lo desarrollamos más ¿para qué? Para poder aplicarnos en los temas del desarrollo de una estructura de control interno y todo eso. Pero evidentemente que para poder desarrollar o para poder implantar un sistema dentro de la entidad, pues es importante llevar a cabo una serie de pasos. Esto implica, como todo proceso, ¿verdad? Un análisis. En primer lugar, yo tengo que considerar o ver, digamos, el entorno, la empresa como parte de ese entorno, las relaciones de la empresa con el entorno. Es decir, estamos hablando de cosas que tienen que ver con la teoría de sistemas, que nos llevan a, ¿qué? Bueno, analizar, a capturar una serie de datos y de información en el entorno que nos permitan generar un análisis para ver de qué manera nosotros o qué cosas necesitamos para entonces pasar a una etapa de diseño. Esto hablamos en lo que implica, digamos, el establecimiento de un sistema, ¿verdad? Muchas empresas antes, había muchas empresas que se dedicaban o que decidían con personal interno de su área de sistemas, desarrollar sistemas, programar sus sistemas y tenían sistemas propios. Pero eso evolucionó y salieron, digamos, las empresas de casas de software que empezaron a desarrollar sistemas y hacían sistemas que se ajustaban a las necesidades de cualquier empresa y empezaron a vender esos sistemas, ¿verdad? Pero entonces aquí vemos todo lo que es, digamos, la fase las distintas fases de un proceso de análisis para la implantación de un sistema. Y esto es, digamos, 4 etapas fundamentales que son el análisis, el diseño, la implantación y la realimentación o retroalimentación, que es parte de cualquier sistema, no solamente de los sistemas de información. Y en el caso, digamos, del uso pues, de los sistemas en este momento, para nosotros es fundamental
entenderlo y conocerlo, más, como ya les indiqué, por temas de adecuar procesos, de analizar esos procesos, de proponer mejoras a los procesos. ¿Para qué? Para los temas de control, para minimizar esfuerzos en términos de, o eliminar de repente tareas que están duplicadas. Es decir, nosotros nos podemos, como analistas de sistemas y de procedimientos, dedicarnos a identificar situaciones que pudieran representar cuellos de botella en la operación, retrasos en los procesos, errores que se puedan estar cometiendo. Es decir, nosotros estamos llamados como contadores públicos a participar de ese proceso dentro de la empresa para apoyar a la gerencia en lo que es el establecimiento de mecanismos apropiados de control. Y todo eso pasa por la misma, digamos, por la misma metodología. Analizar, diseñar, implantar y realimentarse. Es decir, estar constantemente en un proceso de revisión para ver qué cosas están fallando y qué no, y de qué manera podemos mejorarlas. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Alguna pregunta, alguna intervención que alguien quiera hacer? ¿Algún compartir en relación a cosas que ya puedan tener producto de su experiencia? Ok, entonces los sistemas se deben documentar. Y la documentación de los sistemas, tal como lo vimos en sistemas y procedimientos, pues se lleva adelante a través de los manuales. El sistema de información contable lo documentamos con 3 manuales claramente definidos y están esos manuales allí en la pantalla. En primer lugar, el manual de políticas contables. Ya dijimos que todo el trabajo de contabilidad y todo el trabajo que llevamos a cabo nosotros está regido por un conjunto de normas o un marco de normas que parten por el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera y que, digamos, abarca las NIC, las NIF, las interpretaciones de esas normas, según pues lo que nos ha planteado la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. En Venezuela están vigentes las normas internacionales de información financiera. Es decir, que nuestros manuales de políticas contables tienen que estar en el marco de esas normas. Es decir, yo no puedo tener políticas contables contrarias a lo que en una norma de información financiera está establecido. Entonces, esas políticas, como ya sabemos, las políticas son lineamientos generales que le permiten al usuario o a la persona responsable de llevar a cabo una tarea tener un marco de referencia. Es decir, que nos permite decir, bueno, la política de la empresa en este sentido es reconocer los ingresos de acuerdo con la norma de información financiera, la norma internacional de contabilidad correspondiente, ¿verdad? Entonces, allí, ese manual de políticas contables debe estar diseñado, estructurado, atendiendo a ese marco de referencia. Luego tenemos un manual del código de cuentas, que es el tema número 2 que vamos nosotros a desarrollar. Ese manual del código de cuentas, o el clasificador o el codificador de cuentas, que nos permite tener una estandarización en el uso de las cuentas. Y que eso va a llevar luego a ¿qué? A tener una presentación homogénea de los estados financieros. Es decir, que nosotros podamos comparar estados financieros de empresas que se dedican al mismo rubro, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque están codificadas sus cuentas de acuerdo con lo que un código de cuentas, digamos, como marco global establecido, ha permitido, ¿verdad? Entonces, ese manual del código de cuentas, nosotros nos vamos a dedicar a revisarlo en la próxima clase, que es el tema número 2, y nos vamos a dedicar a ver
de qué manera o cuáles son los criterios que debemos llevar adelante para qué, para garantizar una presentación apropiada de los estados financieros. Porque el código de cuentas es como la estructura madre de esos estados financieros. Es decir, a través del número de la codificación que yo le voy a dar a la cuenta, estoy ubicando esa cuenta dentro de los estados financieros y eso nos debe permitir tener una adecuada presentación de los estados financieros de acuerdo con lo que las normas nos exigen. Atendiendo a los distintos criterios que nos permiten saber, bueno, cuando una cuenta, si es un activo corriente, y si es corriente, bueno, ¿dónde lo ubico dentro del estado financiero? Si es un pasivo, y si es un pasivo corriente, ¿dónde lo ubico? Es decir, eso está establecido mediante criterios digamos, de codificación que están sustentados a su vez en las normas internacionales de información financiera. Y luego tenemos un manual de procedimientos contables. Ese manual de procedimientos contables es un manual detallado de los procedimientos. Cuando nos referimos a los manuales y como los vimos en sistemas y procedimientos, pues un manual es una guía que nos permite como responsables de una determinada tarea o de una determinada función dentro de la entidad, ese manual nos permite dar, digamos, cumplimiento a ese procedimiento de acuerdo a lo que ha sido establecido por la administración y por la gerencia como la mejor forma de ejecutar esa tarea. En el caso de la contabilidad, pues por supuesto esos procedimientos contables están amarrados a las políticas. O sea, yo no puedo tener un procedimiento que vaya en contra o que sea contrario a la política contable que yo establecí. Entonces, en el manual de procedimientos yo tengo un detalle paso a paso de lo que debo hacer. ¿Para qué? Bueno, para registrar una cuenta, para reconocer una venta, para reconocer la adquisición de un activo de tipo propiedad, plantilla, equipo, cómo debo hacer para desincorporar una propiedad, plantilla, equipo, cómo debo hacer para reconocer la depreciación, cómo debo hacer para reconocer el costo. Es decir, todo eso es parte de lo contenido en un manual de procedimientos contables que es complementario al manual del código de cuentas. Es decir, es toda una estructura que le permite a la gente que trabaja en contabilidad, en el departamento de contabilidad, tener una claridad de qué es lo que la gerencia y la dirección ha establecido como parámetros para el registro de la información financiera, que no puede, como ya lo hemos dicho, estar o ser contrario a lo que establecen las normas marco del manejo de la información financiera. ¿Ok? Hasta ahora, ¿vamos bien? A fin de reforzar lo que ya hemos venido hablando, ¿verdad? Aquí nos conseguimos con un sistema dinámico. Un sistema dinámico en donde reconocemos el entorno, ¿verdad? Un sistema está como norma, como principio de todos los sistemas, un sistema siempre está dentro de otro. Es decir, que un sistema contiene a otro o a otros sistemas. Entonces, en este caso, ¿verdad? El sistema de información contable como sistema dinámico está dentro de la empresa, que es otro sistema, ¿verdad? Y allí, pues, ese entorno para el sistema dinámico es la empresa. Pero también sabemos que la empresa está, pues, a su vez en el entorno macro que genera entradas o influjos o, digamos, acciones que van a afectar al sistema, ¿no? Una representación del sistema básica es el tener entradas, procesos y salidas.
Pero un sistema dinámico se caracteriza por, además, tener entradas, procesos y salidas, la retroalimentación, que nos diferencia, digamos, los dos subsistemas de los cuales ya nosotros hemos hablado. El subsistema de control y el subsistema de conversión. ¿Ok? Entonces, en el caso del sistema de información contable como sistema dinámico, las distintas unidades funcionales de la empresa, departamentos, ¿verdad? Ventas, nómina, producción, mantenimiento, todas las áreas funcionales en donde se ejecutan las transacciones generan al menos algo que debe ser reconocido por el sistema de información contable. ¿Por qué? Porque contiene transacciones que a su vez tienen datos financieros. Por ejemplo, en cada departamento sabemos que hay gente y esa gente recibe su nómina cada semana o cada 15 días, según sea la frecuencia del pago, ¿verdad? Esa nómina tiene un contenido netamente financiero, porque todo lo que está allí es costo o es gasto. Y además representó la salida de un activo como es la liquidez de la empresa en términos de efectivo o de dinero contenido en bancos, ¿verdad? Entonces, vemos cómo en cualquier departamento ya hay gente y en esos departamentos hay nóminas. Esas nóminas tienen que ser registradas, ¿verdad? Entonces, ahí hay datos que tienen que ser capturados para ser procesados. ¿A la luz de qué? De políticas, de principios, de procedimientos y con el uso de tecnología. ¿Y quién lo hace? Gente también. ¿En dónde? Bueno, en el departamento de contabilidad. Hoy digamos, como fuente primaria en el departamento de nómina, que es en donde se generan esas nóminas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre una vez que pasan por ese, digamos, ese proceso que tiene que ver con el análisis y la clasificación de esos datos para luego generar informes? Bueno, que tenemos reportes o información resumida que está destinada ¿para quién? Para las mismas, digamos, unidades funcionales en donde están los usuarios de esa información. E incluso para llevar esa información a terceros interesados fuera de la empresa. Háblese de bancos, el ente gubernamental regulador en términos de impuestos, alcaldías, ¿sí? Entonces, allí nos conseguimos con una serie de usuarios a los cuales esos reportes deben llegar, ¿ok? Esto es lo que nos permite ver de una manera fácil y diagramada lo que es un sistema de información contable. ¿De acuerdo? Ok, entonces hemos culminado el contenido. Ustedes tienen en su correo y también en el aula virtual, tienen un material que es un artículo, un trabajo de investigación de un autor español. Yo se los puse allí para que ustedes lo lean, revisen y tengan un complemento de la información que hasta ahora hemos compartido. Hay una asignación por aquí que es básicamente para que ustedes hagan uso de su criterio y puedan evaluar, digamos, un sistema de información contable. ¿A la luz de qué? De sus características, de sus funciones. Es decir, ustedes tomen el contenido, lo que hemos visto hoy, lo que puedan ustedes ubicar, el material que ustedes puedan compartir incluso, y el material que les acabo de colocar, de modo tal que puedan ustedes entonces fijar contenidos y como ya hemos conversado en nuestro primer encuentro, pues dedicarse a
digamos, la parte que a ustedes les corresponde en términos de aprendizaje, ¿verdad? Fijar ese aprendizaje, generar conclusiones apropiadas y pues ponerse en la onda necesaria para ¿qué? Para que eh, estos, mm, estos conocimientos pues les sean útiles. Básicamente eso, ¿verdad? La utilidad de la información es la que nos va el uso que nosotros le demos, ¿verdad? En función de ese análisis que hagamos, es lo que va a generar ese aprendizaje. Entonces, ustedes deben considerar ahondar, digamos, esa información, no quedarse con lo que hemos conversado hoy y tratar, pues, de profundizar de modo que podamos, como ya hemos conversado en nuestro primer encuentro, pues sacar el mejor provecho de esto. Bueno, esto es todo el contenido que tenemos para hoy. Abrimos un debate para ver, digamos, qué consideraciones tienen, qué aportes podemos hacer y, pues bueno, conversar un poco en el tiempo que nos queda de esta clase. Profesor, ¿me Sí, escucha? sí, lo escucho. Hubo una imagen, ¿verdad? En donde habla del sistema contable, ¿verdad? Y hablaba de las funciones de, por decirte, unidades funcionales, transacciones, ventas, facturación y factura. Y cada una tenía una imagen diferente. Cuando uno representa un sistema contable, digamos, gráficamente, es necesario conocer o tiene un significado cada imagen como tal. Por ejemplo, si más no recuerdo, la parte de unidades funcionales tenía una forma eh, de rectángulo y la parte de factura tenía una forma diferente. Eso es en el sistema donde nos decía sistema organizacional, Ahí nos lo tienes en la decía lo de la pantalla. información contable. Lo tienes en la pantalla. Ah, Esto es diagramación, esos son flujogramas. Eso es un lenguaje universalmente eh, aceptado en términos de cómo se presenta un flujograma. Eh, en- ok. Eso te invito a que busques las clases de sistema y procedimientos, flujogramas y busques la simbología para el uso o para la preparación de flujogramas o de diagramas de flujo, que es Ajá, la ANSI o la ACME. Y allí pues tenemos lo que significa cada una, ¿verdad? En el ok, caso, por ejemplo, al final, donde tienes una factura, ¿verdad? Ves como una especie de reporte, ¿verdad? Y en ese ajá, caso, ¿verdad? En el flujograma tenemos una factura y una original con dos copias, ¿verdad? Porque por eso hay tres. Entonces, eso es una manera de leer el flujograma y para eso pues aplica, como ya les te indiqué, el, la simbología pues para el uso de flujograma. ok. Muchas gracias. ¿Vale? Ajá. ¿Alguien más? ¿No más? Voy a tomarme una foto dando clase. Bueno, espero con el favor de Dios que la grabación haya quedado disponible. Voy a hacer todo lo posible por
porque ella la pueda colgar, de modo que pueda colgar esa grabación y, bueno, que la tengan ustedes disponible. Eh, si no hay entonces más intervenciones, pues bueno, les deseo que tengan una feliz semana, cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles. Para que todos lo tengan en cuenta, la reunión está pautada como recurrente y entran siempre, vamos a entrar siempre con el mismo enlace. Por otra parte, estoy preparando, o sea, estoy revisando la manera para hacerlo o para ver estas clases en el aula virtual, es decir, que entremos en el aula virtual. Los que no hayan ingresado al aula virtual, vayan entrando, vayan viendo, vayan dándose cuenta de cómo funciona, de modo que podamos utilizar esa plataforma en la mayoría de los casos. Por acá, por Zoom, pues ya nosotros pues tenemos un poquito más de experiencia y bueno, lo manejamos con un poquito más de tranquilidad, pero bueno, la idea es que todo el mecanismo que la facultad está colocando, que es el del aula virtual de la facultad, pues lo podamos usar como es debido, ¿ok? Entonces, vayan explorando los que no hayan entrado, vayan resolviendo los que no hayan resuelto el tema de que estén matriculados o no en el aula, porque recuerden que los exámenes van a ser por allí y el examen está próximo ya vimos el primer tema, vamos a ver el segundo tema en la siguiente clase, luego vamos a tener una clase para ver más o menos la presentación de un caso y después de allí pues estaríamos ya en tiempo para fijar la fecha del examen. Entonces tengan en cuenta eso, que vayan chequeando lo que hay en el aula virtual. ¿De acuerdo? Profe, Una en el pregunta, no chat entendí una bien la tarea. compañera le hizo una pregunta. No escuché bien. Que por el chat, profe, una compañera le hizo una pregunta, que si la elaboración de la lista es una asignación que se entregará por el aula virtual. No, básicamente eso es para que ustedes hagan realimentación de la clase. Luego en la próxima clase podemos Ok, conversar profe. de eso. ¿Ok? Ok, profe. Lo que vayamos a poner como tareas y esas cosas, pues las vamos a ir colocando por la misma aula y les vamos haciendo referencia a ello, ¿ok? Ok, profe, buenos días. O sea que aproximadamente dentro de 3 clases adicionales es que tendremos la evaluación. Eh, Probablemente, o quizás 2, no 3. Ok, ok, Ya debemos perfecto. estar preparados porque este semestre está pautado para 14 semanas. ¿Ok? Ok. A ver, más o menos en líneas generales, ¿cómo estuvo la clase? ¿Cómo quedamos? Avísenme porque necesitamos también ver qué cosas tenemos que chequear en el proceso. La presentación estuvo clara, corrió bien. Estuvo clara, profe. A mí me pareció de verdad una muy buena herramienta. Las láminas para aquí, yo la estoy viendo desde mi teléfono y se ven bien. Ok, De verdad me pareció chévere. vale. Bueno, esperemos con el favor de Dios que sigamos saliendo entonces con bien en este semestre, en esta nueva experiencia. Bueno, listo, entonces nos vamos. Cuídense mucho, que tengan una bonita semana. Cuídense, usen su tapaboca, por favor, gel antibacterial. Profe, Sígame. esta clase grabada, ¿usted la va a colocar en el aula? Sí, con el favor de Dios, espero que haya sido debidamente grabada, la podamos bajar como archivo y bueno, la coloquemos allí. Yo les aviso por correo y
y por el grupo de WhatsApp. Apenas lo pueda hacer. ¿Ok? Ok, gracias. Vale, a la orden. Bueno, cerramos entonces. Cuídense mucho, que estén muy bien.